En 1957, un empresario gallego se subió él mismo al volante de un camión construido por su propio equipo, apodado cariñosamente El Abuelo. Delante le esperaban pruebas pensadas para destrozar motores. Detrás, observando el resultado, estaban Mercedes, Bedford y el resto de la industria europea del camión. En juego, un contrato con el ejército portugués, el primer gran pedido internacional de su empresa. Barreiros condujo. Y ganó. 12 años después, ese mismo hombre mandaba sobre uno de los mayores complejos industriales privados de España. 2 millones de metros cuadrados, miles de nóminas dependiendo de él, camiones, tractores, autobuses y los primeros coches particulares fabricados en cadena en todo el país. Su apellido seguía clavado en la puerta de la fábrica, pero ya no era suyo. ¿Cómo se pierde una empresa que lleva tu propio nombre? Eduardo Barreiros nació el 24 de octubre de 1919 en Gundiás, en la parroquia de San Miguel del Campo, provincia de Orense. Su padre regentaba una pequeña línea de autobuses entre pueblos gallegos, comprada pieza a pieza. Primero un Panhard Levassor, después un viejo Renault de segunda mano. Desde 1931, Eduardo trabajó como cobrador en esa línea familiar y 4 años después empezó a acudir como aprendiz a un taller de mecánica, por un jornal de 2 pesetas al día. La guerra civil lo llevó al frente, primero como soldado y después como conductor de uno de los autobuses de la familia, requisado para trasladar soldados y heridos. Terminada la guerra, siguió reconstruyendo vehículos para el negocio familiar con lo que tenía a mano: el diferencial de un coche desguazado, el motor y la caja de cambios de un camión quemado. Antes de fabricar nada nuevo, Eduardo Barreiros aprendió a resolver problemas con piezas ajenas. En 1945, Barreiros vendió la línea de autobuses de su padre y con ese dinero fundó Becosa, una constructora dedicada a obras públicas en la provincia de Orense. Para cumplir los plazos, fabricaba él mismo parte de la maquinaria que le faltaba. En una obra en Castellón de la Plana diseñó una plataforma desmontable que permitía a los camiones dar la vuelta sobre un dique de 4 metros de ancho en lugar de recurrir al sistema tradicional de vagonetas. Esa misma lógica práctica lo llevó en 1949 a un problema muy concreto. Los camiones de sus propias obras consumían gasolina, un combustible caro, cuando el gasóleo costaba bastante menos. Barreiros empezó a transformar esos motores de gasolina en motores diésel en su taller de Orense, primero con 2 prototipos alemanes y después con cerca de 2.000 unidades del modelo soviético 3HC, camiones robustos llegados a España durante la Guerra Civil. El 7 de julio de 1951 registró la patente número 198.618, con el proceso completo de transformación. Lo que había empezado como una manera de abaratar sus propias obras se convirtió en un negocio por derecho propio. La demanda de conversión creció, sobre todo entre transportistas. En 1951, Barreiros alquiló una nave en el kilómetro 7 de la carretera de Madrid a Andalucía, en el entonces municipio de Villaverde, por 50.000 pesetas al mes. Anunció el servicio en la prensa con un mensaje directo: transformar un vehículo a diésel costaba 1/4 parte de comprarlo nuevo de fábrica. En 1954 fundó formalmente Barreiros Diesel, con un capital de 10 millones de pesetas, y empezó a fabricar su propio motor, el EB6, a un ritmo de 3 unidades diarias para camiones de 5 a 7 toneladas. A su alrededor levantó una red de empresas complementarias: Capsa, para bombas de inyección; CESA, para dinamos y arranques; Mosa, para comercializar todo el conjunto. El primer gran salto internacional llegó en 1957, cuando el gobierno portugués convocó un concurso para 300 camiones militares todoterreno. Barreiros se presentó con un prototipo apodado cariñosamente El Abuelo por sus propios trabajadores y lo condujo él mismo durante las pruebas. Ganó el concurso, compitiendo contra Mercedes, Bedford y otras marcas inglesas y francesas. Un año después, el Ministerio de Industria español le autorizó a fabricar 1.000 camiones propios. Barreiros creció deprisa, y creció solo, en un país donde buena parte de la industria pesada dependía del Estado. En 1960 empezó a fabricar tractores junto a la alemana Hanomag, y al año siguiente lanzó los camiones Azor y Super Azor.
En 1962, justo antes de la entrada de Chrysler, su producción anual alcanzaba los 9.100 motores diésel, 3.900 camiones, 2.200 tractores y 40 autobuses, una cifra de camiones que empezaba a acercarse a la de Pegaso, la marca del Estado y líder indiscutible hasta entonces. Esa posición no llegó sin fricción. Cuando Barreiros pidió permiso al Instituto Nacional de Industria para fabricar turismos, las empresas estatales se opusieron. El gobierno, mientras tanto, le concedía condecoraciones y honores. Pero seguir creciendo sector tras sector exigía cada vez más capital del que Barreiros disponía por sí solo. En 1963, Barreiros dio el paso que cambiaría el resto de su historia. Cedió el 40% de Barreiros Diesel a Chrysler Corporation. Nació así Barreiros Chrysler, dedicada a fabricar en España las marcas Dodge y Simca. Sobre el papel, el acuerdo tenía sentido para las dos partes. Chrysler obtenía una vía de entrada en un mercado español todavía protegido y en crecimiento, sin tener que levantar una fábrica desde cero. Barreiros obtenía diseños de automóviles ya desarrollados, capital fresco y el respaldo de uno de los mayores fabricantes del mundo, justo cuando quería dar el salto de los vehículos industriales al automóvil particular. Barreiros conservaba el 60% restante y con él el control de la empresa que llevaba su apellido. En 1965, Barreiros Chrysler amplió sus instalaciones de Villaverde hasta los 2 millones de metros cuadrados, con una inversión de 4.200 millones de pesetas en las plantas industriales y 1.000 millones más en la red comercial. Aquel año salieron a la venta 21.000 Dodge y 62.000 Simca, con exportaciones a 27 países. Pero la demanda interna de coches particulares no crecía al mismo ritmo que la inversión, y la empresa empezó a arrastrar problemas de tesorería. Cada vez que hacía falta capital nuevo para sostener aquellas fábricas, era Chrysler quien lo aportaba con más facilidad que la familia Barreiros. En 1967, sin que existiera una única venta que lo explicara, la participación de Chrysler había subido hasta el 77% del capital. A la familia Barreiros le quedaba el 23%. El mismo acuerdo que le había dado los medios para fabricar coches a gran escala era ahora el mecanismo que le estaba quitando poco a poco el control de la empresa. En 1969, Eduardo Barreiros decidió vender a Chrysler Corporation el 23% de las acciones que le quedaban. Jurídicamente, lo que vendió fueron sus acciones, no un nombre. La sociedad pasó a llamarse Chrysler España, ya enteramente en manos americanas, aunque la marca Barreiros siguió apareciendo durante un tiempo más en los camiones, hasta que esa división acabó traspasada a otro grupo y el nombre comercial desapareció. Detrás quedaban 25.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 100.000 indirectos, la cifra de impacto económico que se atribuía a todo lo construido desde aquel taller de conversión de motores a lo largo de casi 2 décadas. Barreiros salía de la empresa que llevaba su nombre, pero no salía de la actividad empresarial. Ese mismo año compró 5.000 hectáreas de terreno en La Solana, Ciudad Real, y se lanzó a un proyecto completamente distinto, la ganadería y la agricultura. El contrato de salida incluía además una cláusula que lo alejaba durante 10 años de cualquier actividad relacionada con la automoción. Durante los años 70, Barreiros se dedicó a la explotación agropecuaria. Compró bodegas de vino en La Mancha y una mina de estaño en Orense. También montó una financiera inmobiliaria que, arrastrada por las dificultades del sector, lo llevó personalmente a una suspensión de pagos. En 1978, cumplido ya el plazo que lo mantenía alejado de la automoción, fundó Dimisa para investigar y fabricar motores diésel modulares. Cuba lo llevaría a su segunda gran etapa industrial. Uno de sus prototipos de 8 cilindros, sometido a pruebas de 4 meses de funcionamiento continuo y arbitradas por la naviera británica Lloyds, superó a otros fabricantes internacionales. En 1981 firmó con el gobierno cubano un contrato para dirigir el desarrollo de una industria de motores diésel, bautizados Taino, y dirigió personalmente la transformación de motores soviéticos para camiones y maquinaria agrícola cubana durante gran parte de esa década. En 1991, la Universidad de La Habana le concedió el título de doctor honoris causa. Eduardo Barreiros murió de forma inesperada en La Habana el 19 de febrero de 1992, a los 72 años.
Tras la salida de Barreiros, Chrysler España siguió fabricando en Villaverde durante casi una década, hasta que en 1978, en plena crisis, Chrysler vendió toda su división europea al grupo francés Peugeot Citroën por un precio simbólico de $1, junto con sus deudas. La planta de Villaverde pasó a fabricar coches bajo la marca resucitada Talbot y más adelante modelos Peugeot como el 205, uno de los mayores éxitos de ventas en la historia de la fábrica. El negocio de camiones, autobuses y tractores que Barreiros había construido tomó un camino distinto. Peugeot Citroën no quería seguir fabricando vehículos industriales, así que esa parte del legado terminó traspasada al grupo Renault a comienzos de los años 80. Hoy, la planta de Villaverde sigue en pie, bajo el grupo Stellantis, con alrededor de 1.200 trabajadores que fabrican el Citroën C4, 70 años después de que Eduardo Barreiros alquilara aquella primera nave para transformar motores. La empresa cambió de dueño y de nombre varias veces, de Barreiros a Chrysler, de Chrysler a Peugeot Citroën y de ahí a Stellantis, pero la actividad industrial de aquel solar sobrevivió a todos esos cambios de propietario. Si alguien de tu familia condujo un camión o un tractor Barreiros, trabajó en Villaverde, o recuerda algún Dodge o Simca fabricado allí, cuéntamelo en los comentarios. En el próximo episodio de Huellas Industriales volvemos a Hispano-Suiza, la marca de lujo sobre cuyos restos nacería después Pegaso, y que antes de aquello fue, durante un tiempo, la firma de automóviles más elegante de toda Europa.